Escrituras allá en Efesios. Alaben a Cristo. Efesios capítulo 5, versos 22 al 25. Gloria a Dios. Efesios 5, versos 22 al 25. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Vamos a leer el capítulo 6, versos del 1 al 4. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino créanlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios. ¿Se acuerdan lo que predicamos la vez pasada? El viernes. ¿Qué predicamos? Habla de que Es en Timoteo, ¿verdad? el varón debe proveer para Dice que el que no provee para su casa, ¿qué dice? Es peor que un incrédulo, ¿verdad? Estamos hablando de lo que pasa en el hogar, en la familia. Hoy vamos a seguir con este tema. Amén. ¿Por qué estoy redundando en ese tema? No es porque yo quiera, ¿verdad? Es que se tiene que predicar, se tiene que hablar. La verdad no sé, solo Dios sabe. Amén. Pero es un tema, podríamos decir, muy importante, ¿verdad? En la iglesia, que tenemos que saber. Muchos, por ejemplo, pues llegamos al matrimonio y no sabemos, ¿verdad?, cómo llevar un hogar. El hombre, ¿verdad?, qué papel juega en la familia. La mujer, qué papel juega en la familia. Los hijos, cómo deben de ser en la familia. Pues dice uno, bueno, pues nadie me enseña, ¿verdad?, acerca de ese tema. Y pues yo siento que el mejor maestro que tenemos para ese tema es el que instituyó la familia, ¿verdad? El que planeó la familia es el que mejor nos puede decir qué es lo que podemos hacer para que nuestro hogar sea un hogar saludable, un hogar bendecido, un hogar lleno de la presencia de Dios. Amén. Y aquí, por ejemplo, Pablo nos habla acerca de este tema, ¿verdad? Cómo debemos ser en la familia. Pablo abarca muchos aspectos, hermanos, de la familia, del individuo, del cristiano, cómo debe ser la vida cristiana. Y yo siento, ¿verdad?, que es por demás decírselo, pero yo siento que deberíamos hacer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que le dijo el Señor a Josué. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? Dice de este libro, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? Medítelo, dice, de día y de noche, ¿verdad? Dice, enséñale a tus hijos, ¿verdad? Dice la Biblia. Y escríbelo donde lo puedas ver, que no se te olvide, ¿verdad?, la importancia y la relevancia que tienen los mandamientos, la palabra de Dios en nuestras vidas. Y que muchas veces, ¿verdad?, nosotros no lo vemos, pero que traen repercusiones espirituales, ¿ok? Y son repercusiones a veces terribles en la familia, cuando nosotros podíamos haberlo evitado, ¿ok?
Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de este proyecto de vida. Este proyecto de vida lo creó Dios. Sí, él hizo primero la provisión y después hizo al ser humano, y le dijo el Señor, les dio una orden, dice, multiplicaos, y el Señor los bendijo. Y hermanos, este proyecto lo inició Dios, y antes de que llegara el pecado, ¿verdad?, a la raza humana, el Señor había establecido este proyecto de vida. Amén. Y hermanos, hoy incluso, ¿verdad?, en este mundo que estamos viviendo, así tan turbulento, podemos nosotros disfrutar de un ambiente saludable en nuestra familia, de acuerdo a los principios divinos. Amén. Y hermanos, yo quiero de que llevarlos a ustedes, ¿verdad?, a la decisión de querer vivir, hermanos, esos principios básicos, esos ejes rectores de la vida, ¿verdad?, familiar, que pudieran ustedes entender lo que Dios determina, ¿verdad?, a través de las Sagradas Escrituras, y que muchas veces nosotros no entendemos. Bueno, ¿cuántos quieren tener una familia saludable, una familia agradable a Dios, una familia útil a la sociedad, una familia que podamos decir, ¿verdad?, que es espiritual, que la presencia de Dios está ahí? Yo siento, hermanos, que es lo más importante en esta sociedad. Amén. Puede haber muchas familias, pero puede haber familias disfuncionales, familias que hermanos, no tienen en cuenta a Dios, y que sabemos, ¿verdad?, que tarde o que temprano, cuando las personas no tienen a Dios, no conocen a Dios, podemos decir, ¿verdad?, que están en fase a la perdición. ¿Sí? Sin Dios estamos yendo hacia eso, ¿verdad?, hacia la perdición, hacia todas esas cosas, ¿verdad?, de maldad y contaminación, ¿verdad?, espiritual que hay ahorita en este mundo. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero ilustrarlo, ¿verdad?, a través de las Escrituras. La Biblia determina, ¿verdad?, dice que el hombre prudente, el hombre que es sensato, que es sabio, dice que ¿dónde construye su casa? ¿En la arena o en la roca? Bueno, ahí la Biblia te está diciendo, bueno, sé prudente, ¿verdad?, y construye tu casa en la roca. ¿Quién es la roca? Dice la Biblia que Cristo es la roca. Quiere decir, ¿verdad?, de que la familia tiene que estar cimentada ahí, en Jesús. Y dice que aunque vengan las tempestades, aunque vengan los ríos, aunque vengan los problemas, dice que nada va a poder mover ese hogar, esa casa. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, así nosotros tenemos que cimentar, ¿verdad?, nuestra casa en Jesús para que se mantenga en pie. ¿Sí? También, hermanos, una casa necesita de la cimentación. ¿Qué necesita? Necesita buenos pilares. ¿Ok? Entonces ya conocemos a Cristo, ya estamos cimentados en Cristo. Ahora necesitamos nosotros los pilares para que nuestro hogar, nuestra casa sea fuerte. Amén. Entonces, aquí yo quiero nombrarles, ¿verdad?, 4 pilares, ¿sí?, que pueden sustentar nuestra casa y que tenemos que contemplarlo. La Biblia lo dice, lo determina. Amén. Tenemos nosotros elementos, fundamentos para poder determinar que si nosotros vivimos en esos principios, en esos pilares, hermanos, nuestra casa va a estar bien. Amén. Amén. Y el primer, hermanos, pilar, ¿sí?, que necesitamos poner en práctica, ¿sí?, es, hermanos, que dice lo que leímos aquí, ¿verdad?, en Efesios capítulo 5, verso 25. ¿Qué dice? Maridos, ama a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Amén. Ahí está bien, hermana. Entonces, ese es el primer pilar. Amén. Sabemos que la bendición viene. ¿Quién es la cabeza del hombre?
es Jesucristo, ¿verdad? Es la cabeza del hombre. Entonces el hombre tiene que estar sujeto a Jesucristo. Amén. ¿Cómo debe de amar el marido a la mujer? ¿Cuál es la semblanza que da la Biblia? Así como Cristo dice, ama a la iglesia, esa es la misma manera en que el hombre tiene que amar a su mujer. Amén. Es la misma semblanza, la misma manera que tiene que ser. ¿Ok? Entonces, ¿dónde comienza a las acciones en el hogar? La cabeza. Amén. Con el esposo, con el marido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los esposos tienen que amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella, a fin de ¿qué? De santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Amén. Nosotros somos responsables, hermanos, de doctrinar, de llevar la palabra a nuestros hogares, que nuestra esposa y nuestros hijos sean de Dios, de Cristo. Amén. Que tengan temor de Dios. Es responsabilidad de nosotros. Y así vamos a presentar a nuestra mujer, ¿sí? Como Cristo le presentó a la iglesia a Dios Padre, ¿sí? Una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta, ¿sí? Dice, de igual manera los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra responsabilidad es cuidar a la esposa. Amén. ¿Qué necesita? Amén. Hay muchos aspectos, hermanos. Es lo que yo les digo. Tiene que ser recíproco. Tiene que haber reciprocidad en el hogar. Si yo no tengo una buena relación con Dios, ¿puede haber reciprocidad ahí? No, ¿verdad? Porque Dios determina que cuando yo obedezco, ¿sí? Él me bendice. Amén. Si yo lo amo, que dice que Él va a hacer presencia en mi hogar, va a hacer morada juntamente conmigo. Amén. Entonces hay reciprocidad. La mujer tiene que ser recíproca con el marido, y el marido tiene que ser recíproca, ¿sí? Con ella. Amén. Entonces tiene que haber reciprocidad para que esto funcione. Entonces aquí comienza con el esposo. Amén. Es el primero que entra en acción. Y aquí, hermanos, hay algo, el vínculo de la unidad, ¿cuál es? Amén. Es el elemento principal en un hogar. Si no hay amor, ahí no puede haber nada. Amén. Muchas personas se casan solamente porque se atraen físicamente, pero una vez que se va el físico, se va el amor. Entonces no es amor, es otra cosa, es pasión. ¿Ok? Entonces tiene que haber amor, es el principal elemento. Se tienen que amar. Amén. Y hermanos, ¿y ese amor quién lo otorga? Porque aquí Pablo está hablando de un tipo de amor. En el castellano, hermanos, hay varios sinónimos de amor, ¿sí? Pero de lo que está hablando Pablo, está hablando de un amor específico. Y es el amor agapao, ¿verdad? El amor ágape. Amén. Y hermanos, aquí por ejemplo, como la Biblia fue escrita en griego originalmente, la palabra amor en griego tiene varios sentidos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el amor eros es el amor romántico, la pasión, la relación en una pareja. Ese es el amor eros. Muchas personas se casan por este tipo de amor.
pero se separan después, ¿ok? Hay otro que es el amor filio, ¿sí? Este es los amigos, el compañerismo. Muchas personas se casan por amistad, ¿ok? ¿Por qué? Porque se cae bien con la persona y por ahí toman la decisión en sus vidas, pero no tienen nada en común, ¿ok? Lo hacen por amistad. Hay otro afecto, ¿verdad? También que es sinónimo de amor, y es el amor estorge. Ese solamente se da, ese afecto se da entre los padres y los hijos, el amor estorge. Y el cuarto, que el que está hablando Pablo, es el amor ágape. ¿Sí? Ese solamente lo otorga Dios. Ese amor proviene de Dios. Amén. Y ese amor es divino, sacrificial. Dice que allá en Corintios 13, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, no es jactancioso, no se envanece. Amén. Amén. Dice que nunca deja de ser. Amén. Entonces, este amor, hermanos, que utiliza Pablo aquí en Efesios, este es el amor de Dios por el hombre. Amén. Y es el amor que debe de haber en el hogar. Entonces, para que un hogar sea funcional y pueda tener ese amor, ¿a quién necesita ese hogar? A Dios. Por eso es tan importante Dios en la vida de los seres humanos, que la gente no lo puede entender. ¿Ok? Muchas personas tienen economía, tienen, hermanos, no sé, hay muchas cosas, ¿verdad?, que la gente confunde con felicidad, y sabemos, ¿verdad?, que todo eso sin Dios, tarde que temprano se va a diluir, se va a terminar, y va a ser una catástrofe sin Dios. ¿Ok? Pero cuando está Dios de por medio, hermanos, estamos hablando entonces de una cimentación, de una edificación correcta. Porque Dios dio esto. Él diseñó esto. Entonces tiene que ser a la manera de Dios. El hogar se tiene que construir de esa manera, a la manera de Dios. Entonces, el que comienza, ¿quién es? En el hogar. El primer fundamento es Cristo, ¿verdad? Amén. Y luego ya que está cimentado el hogar en Cristo, entonces vienen las acciones, ¿verdad? Vienen los pilares y entra en acción, ¿quién? Después, el hombre. Amén. El marido tiene que comenzar. Amén. ¿Cómo debe de comenzar? Bueno, el hombre tiene que ser sacerdote en su casa. Amén. Tiene que guiar a su familia a la obediencia a la palabra, a enseñar la palabra y a edificar su casa. Amén. Eso es lo que tiene que hacer el hombre. Y dice que tiene que amar a su esposa. Es lo primero que tiene que hacer. Amén. Tiene que amar a su esposa. Pero ¿qué pasa si yo amo a mi esposa y mi esposa no me ama a mí? ¿Qué pasa ahí? ¿Se podría hacer algo ahí con ese hogar? Necesitamos el siguiente pilar. Amén. Una casa con un pilar, ¿cómo se verá? Se cae. ¿Sí o no? Ponle una losa a un pilar, o a dos pilares nada más, no lo va a aguantar. Amén. Entonces necesita primero, el primer pilar es el varón. Debe de amar a su esposa, así como Cristo se entregó, ¿verdad? Entregó su vida. Tiene que ser así. Y hermanos, el amor ágape tiene sentidos prácticos en la vida. ¿Sí? Primeramente es una decisión. Si yo quiero establecer, ¿sí?, que Dios, ¿verdad?, opere en mi casa. Amén. ¿Por quién va a empezar el Señor? Va a empezar por mí.
Entonces es una decisión que yo estoy tomando. Amén. Entonces el amor, ese tipo de amor tiene que ser con decisión. Yo tengo que tomar esa decisión de elegir, ¿verdad? Dios me dio a elegir entre la maldición y la bendición. Entonces yo necesito llevar la bendición a mi casa. Amén. ¿Por qué? Porque Dios me dio la autoridad a mí, ¿o no? ¿A quién le dio la autoridad en la casa del Señor? Ok, Dios me dio la autoridad. Yo como autoridad, ¿qué tengo que hacer? Lo correcto. Y lo correcto es elegir a Cristo, ¿verdad? En mi casa, que la palabra de Dios sea establecida en mi hogar. Y yo tengo que obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces exige una decisión, exige un compromiso. Yo no puedo ser cristiano, no puedo ser de Dios si no tengo compromiso con Dios, si no tengo compromiso con mi familia. Amén. Entonces exige acción y es incondicional. Amén. Es incondicional. Y hermanos, y estos 4 sentidos que estoy hablando, la decisión, el compromiso, la acción y lo incondicional, son sentidos prácticos que no dependen de los sentimientos. Muchas veces involucramos los sentimientos y todo se echa a perder. Tenemos que establecer primeramente la obediencia a la palabra. No es que hagas tu voluntad, tenemos que hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Por eso dice el Señor, niégate a ti mismo. ¿Sí? No es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, no es lo que tú quieres, es lo que Dios decide que tú hagas. Entonces lo primero que tenemos que establecer es la voluntad de Dios en nuestros hogares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el modelo de este amor es el amor de Cristo por la iglesia. Ese es el modelo. Y así lo tenemos que establecer. Entonces cuando tú estés en tu casa, ¿qué es lo que tienes que pensar? Bueno, ¿cómo es Cristo con la iglesia? ¿Cómo se dio Cristo? ¿Cómo nos ama Cristo? ¿Cómo nos perdona Cristo? Amén. ¿Qué es lo que hace Él? Nosotros tenemos que mentalizarlo. Amén. Tenemos que atesorarlo. Tenemos que comenzar a accionar, a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Es el amor sacrificial que el esposo debe de tener por su esposa. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Yo tengo un cacho de vida, nada más. El segundo pilar, sí, que establece esta enseñanza, ¿cuál es? ¿Qué sigue? Es el respeto de la esposa por el esposo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí vamos en ese seguimiento. Amén. Pastor. ¿Me da chance de predicar, porfa? No, yo tengo nada más un cacho de vida. Sí, porque no obedeces a Dios, por eso tienes un cacho de vida. Siéntate, porfa, en el nombre de Jesús. Me duele mi pie, bien sí, cacho. Siéntate, ahorita vas a estar bien, ahorita vamos a dar por ti. ¿Sale? Vale. Ahorita oramos por ti. Entonces, aquí dice que las casadas, ¿qué dice? Estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Como al Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién dice amén? ¿Cómo se llama tu hermano? Tomás, discúlpame. Sí, pero vamos a dar la palabra ahorita. No. Permíteme. Amén. Yo no permito que sea yo engañado. A mí no me puedes engañar. No, yo no estoy engañando. A mí no me puedes engañar. No, yo no estoy engañando. Te engaña el diablo, yo estoy hablando la palabra. Dale. Entonces, las casadas dicen que tienen que estar sujetas ¿a quién? A sus propios maridos. Amén. Como al Señor, dice, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, dice, es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo
dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer dice, respete a su marido. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la segunda acción en el hogar? La mujer tiene que respetar a su marido. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que hacer? ¿Y por qué más? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, ¿verdad? Así como Cristo es cabeza del varón. ¿Estamos de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Entonces, la sumisión femenina es causa de mucha controversia. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Amén? ¿Sí me ayudas, Julio? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Amén? Porque Salomón tuvo 500 mujeres, 1000. 5000. Sí. Tuvo 10,000 caballos y tuvo un chico de jinetes. Sí, sí. Entonces, ¿por Entonces, qué? las... No, estás equivocado. Estás equivocado, pastor. Estás equivocado. Ella es mi hermana, No. Pero es la realidad. Entonces, la sumisión femenina hoy en día es causa de controversia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Estamos viviendo ahorita en un mundo, ¿verdad?, de controversia en ese asunto. Hoy la mujer está peleando los mismos derechos que el varón. Amén. ¿Cuál es el diseño de Dios aquí? ¿La mujer es igual que el hombre? No. ¿Sí? ¿Tiene el mismo rol en la vida? No. Entonces, hermanos, el diseño de Dios es un diseño diferente para la mujer. Yo no niego que la mujer sea inteligente. Es inteligente la mujer. Inclusive es muy capaz. Yo he comprobado la capacidad de muchas, he trabajado con mujeres y yo he visto, ¿verdad?, esa capacidad. Amén. Es muy capaz. Pero, hermanos, a veces, por ejemplo, en la cuestión secular, no podemos aplicar lo secular a lo espiritual. ¿Ok? ¿Por qué, hermanos? Porque no encaja. No encaja. ¿Ok? Hoy en día, yo sé, ¿verdad?, que la mujer tiene derechos, ¿sí? Que no se le debe de golpear y maltratar. No, porque aquí dice la Biblia que el hombre tiene que amar a la mujer, ¿sí o no? Y dar su vida por ella. Entonces, Dios está de acuerdo en que no se debe de maltratar, en que no se les debe de tratar, de que no debemos ser ásperos con ella, ¿sí? Pero la mujer, hermanos, dice que tiene que sujetarse al varón. Amén. Entonces, hoy la sumisión femenina es causa de controversia. ¿Por qué? Porque el mundo ha establecido hoy eso. Pero nosotros tenemos que decidir si le hacemos caso a Dios o le hacemos caso al mundo. Y si analizamos la conclusión que el apóstol Pablo hace en el versículo 33, vamos a ver que, verdad, que la sumisión no es otra cosa más que respeto. Amén. La diferencia entre el hombre y la mujer es funcional, no posicional. El hombre y la mujer tienen funciones diferentes en el contexto familiar. El hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre. Y en el hogar se da esa situación. Hay mujeres que quieren ser superiores al hombre y hay hombres que quieren ser superiores a la mujer. En el contexto bíblico no es así. Cada quien tiene, ¿sí?, el deber delante de Dios de obedecer lo que Dios determina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la sumisión significa tener respeto por la posición de liderazgo establecida por Dios. Si Dios estableció eso y tú haces lo contrario, ¿qué estás haciendo? ¿A quién estás desobedeciendo? A Dios.
Y a veces la mujer no quiere entender eso. Y también a veces el hombre no quiere entender la posición que tiene. Entonces tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios determina si queremos que nuestro hogar funcione. Amén. Si quieres que tu hogar funcione, bueno, haz las cosas como Dios las determina. Y hermanos, la mujer que no respeta al esposo, ¿qué sucede ahí? ¿Cuál es la influencia que viene? Viene la influencia sobre los hijos. ¿Sí o no? Si la mujer le falta el respeto al esposo y lo hace menos, ¿quiénes son los que ven eso? Los hijos. Entonces los hijos no van a respetar al papá. ¿O no? Y si no respetan al papá, la primera autoridad que un hijo ve en la tierra, aquí en este mundo, ¿cuál es la primera autoridad que ve? Papá. Si el hijo no respeta al papá, no va a respetar a las autoridades, ¿sí? No va a respetar a sus patrones, no va a respetar a los líderes, y mucho menos va a respetar a Dios. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto hijo desobediente? Que lo que establece en la Biblia dice que el carácter de los hombres de los últimos días, ¿cómo es? Hombres violentos, amadores de sí mismos, sanguinarios, desobedientes a los padres, sin piedad. ¿Por qué? Porque estos 4 rectores en la familia no se dieron. Y hay hogares disfuncionales que van a crear hijos con problemas. Dice que un árbol malo, ¿qué frutos da? Y un árbol bueno. Entonces, si queremos que nuestros hijos sean de bendición para esta sociedad, que sean personas, ¿verdad?, que puedan aportar, ¿sí?, que pueda hacer algo bueno en este mundo, bueno, tenemos que aplicar los principios bíblicos en nuestra casa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, ¿verdad?, hay un elemento, ¿verdad?, muy importante. La influencia, ¿sí?, de la mujer en el hogar también influye en los hijos en cuanto a no respetar a las autoridades. ¿Ok? ¿Cuál es el tercer eje o el tercer pilar? Ya llevamos 2. Vamos con el tercero. Vamos a hablar que sea un cuarto de 4x4. Tiene 4 pilares, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, el tercer pilar es la educación dada a los padres en la convivencia con los hijos. Aquí es otro factor. Bueno, aquí ya está papá y mamá de acuerdo. El marido ama a su mujer y la mujer respeta a su marido y están de acuerdo. ¿Sí? Y viene el tercer elemento, la educación. Se van a encargar los dos de la educación de los hijos. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Alaben a Dios. ¿Qué dice Efesios 6:4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice, criarlos en disciplina y amonestación. Aquí habla de instrucción, dice mi traducción. Instrucción del Señor. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de la instrucción y de la disciplina. ¿Ok? Eso tiene que haber en el hogar. A veces hay papás que solamente dan instrucciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que decir al hijo? Mira, hijo, esto se hace así y se debe de hacer así. Y ahí vamos nosotros a enseñarlos. Dice, instruye al niño, dice. Y aun cuando fuere viejo.
Entonces, la instrucción, tenemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? Esto no se hace por esto y esto y esto más. Tú ya le dijiste a tu hijo, ¿verdad? No lo hagas por esto. Le tenemos que explicar por qué. Pero ¿qué pasa si tu hijo ya lo sabe y no lo hace? O desobedece. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Viene la disciplina. Entonces tiene que ser primero la instrucción y después la disciplina. Y hay papás que no instruyen, que no enseñan y que sí disciplinan. Y que casi matan a sus hijos a golpes. ¿Puede haber eso en los hogares? Por eso los hogares no funcionan. Y hay hijos que van a tener traumas, que van a tener después eso les va a repercutir, ¿verdad? Cuando sean personas más grandes. Les va a repercutir en su carácter, en su conducta, en su trabajo, en lo que hagan. No se van a poder desarrollar de la manera como Dios lo ha dispuesto para el ser humano. Porque va a haber todas esas situaciones. ¿Quiénes han vivido esas situaciones en sus hogares? A ver, alcen la mano. Todos, ¿verdad? Amén. No me van a decir que sus hogares fueron bien sobre hojuelas. Porque venimos de hogares disfuncionales. ¿Sí o no? Padres que se separaron. Papás que tomaban, que había vicio, que golpeaban, que hablaban mal, mujeres, ¿verdad?, también violentas con los maridos. El día de ayer o antier, me decía un amigo, me estaba preguntando, oye, y ahí tú cómo ves en ese caso, ¿verdad? Yo tengo un amigo que se acaba de casar y el muchacho se va al trabajo y llega bien cansado y tiene que llegar a hacer qué hacer y tiene que hacer la comida y todas las cosas. La señora nada más está en el sillón viendo televisión y no quiere hacer nada. ¿Qué puede hacer él? Le digo, pues esa pregunta ni se pregunta, ¿verdad? ¿Sí o no? No funciona eso. ¿O sí puede funcionar eso? No. Porque ella tiene una responsabilidad, él tiene una responsabilidad. Hoy la sociedad las cosas las ve diferentes. Cuando una mujer trabaja por el hogar es un sacrificio. Y cuando el hombre trabaja es una obligación. Y se supone que los dos tienen que velar por el hogar, ¿o no es así? Pero cuando la mujer trabaja, el dinero es para ella, eso es mío. Y lo tuyo también. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa información se está dando hoy en este mundo. Las cosas están al revés. ¿Sí o no? Y tiene que ser con el mismo amor. Si el hombre no puede trabajar, se tiene que ese hogar tiene que seguir funcionando en el amor de Dios. Pero hoy, hermanos, Satanás se ha encargado de tergiversar los principios bíblicos de Dios. ¿O no? Entonces, hermanos, esos aspectos, ¿verdad?, que lo que hacen, dañan los hogares. Entonces, necesitamos analizar, amén, qué estamos haciendo y cómo estamos nosotros llevando nuestro hogar, porque Dios nos va a pedir cuentas. Si queremos que una iglesia esté sana, entonces las personas, las familias que vienen a la iglesia tienen que ser sanas para que la iglesia sea sana. Pero si hay familias disfuncionales y esas personas vienen a la iglesia, ¿qué va a haber ahí en la iglesia? Después se van a andar peleando entre ustedes, ¿o no? Va a haber situaciones de división. ¿Por qué? Porque en el hogar las cosas están mal. ¿Y esos problemas dónde los están trayendo? A la iglesia. Y luego se van de la iglesia y se van a otra iglesia. ¿Qué están haciendo? Están llevando el mismo problema a la otra iglesia. Y no les gustó aquella iglesia y se brincan a otra. Son como chapulines.
pero siguen llevando y teniendo el mismo problema. Cuando eso se soluciona, ¿dónde? En el hogar. ¿O no? Entonces, ahí es el tercer pilar. ¿Cuál es? Dígame. Es la instrucción a los hijos y la disciplina. Si no se da eso, ¿qué va a pasar con los hijos? Hay hijos que creen, ¿verdad?, que no hay disciplina. Hay hijos que nunca han recibido disciplina. Y al revés, hay hijos que han sido demasiado disciplinados. Entonces, eso trae una situación, ¿verdad?, adversa en la familia. Y el cuarto pilar que habla aquí la Biblia, hermanos, es lo que dice: alaben a Dios. Antes de pasar al cuarto pilar, vamos a ver lo que dice Proverbios 29:15. ¿Qué dice? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Amén. Entonces está hablando de la disciplina y la instrucción aquí, lo que dice Proverbios. Amén. Dice que la instrucción y la disciplina, ¿qué es lo que hacen? Dan sabiduría, ¿verdad? Pero cuando no hay esto, ¿qué pasa? Dice que el muchacho va a avergonzar, dice, a su mamá. ¿Amén? ¿Ha pasado eso? Pero ¿qué pasa cuando te excedes en la disciplina? Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces hay padres que son demasiado severos y se pasan de disciplina, que van a generar ahí un trauma en los hijos. ¿Ok? Pues van a ser hijos traumados. Entonces la educación implica dos aspectos: la instrucción formativa, ¿sí?, y la disciplina correctiva. Dice allá Proverbios 13:24, dice: el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, dice, lo corrige. ¿Ok? Entonces la corrección comienza de 1 año a 7. Eso es temprano. ¿Ok? Después, si no lo haces, eso se torna ya en otra situación. Hay papás que son muy apapachadores, ¿sí o no? Yo me acuerdo de mi papá, que mi mamá nos daba hasta con la raja de leña. Sí, a ella no le importaba. Si iba corriendo, hasta le hacía como boomerang la raja y te tumbaba. Si no le importaba, se te pegaba en la espalda, en la cabeza, donde cayera. Tocaron piedras, tabiques, ¿Eh? Piedras, sí, de lo que encontrara. Porque había una situación de frustración ahí en el hogar. Y llegaba mi papá era muy desentendido. Llegaba de trabajar, sí, él era proveedor. A veces creemos los varones que solamente tenemos que proveer y con eso ya lo hicimos. Pero no, tenemos que encargarnos también de la educación de los hijos. ¿Sí? Y llegaba mi papá y me acusaba a mi mamá, que tu hijo hizo esto y que hizo el otro y que no sé qué. Y ya mi papá movía la cabeza y mi papá no les quería pegar. Y ya nomás nos daba un manazo en la cabeza, chamaco, ya que no sé qué. Y ya después, cuando mi mamá ya no estaba, decía: discúlpame, mi hijo, ya nos sobaba ahí donde nos daba el golpe. Discúlpame, mi hijo, pero es que tú me provocas, que pórtate bien y que no sé qué. Y agarraba y sacaba por ahí un dinerito y nos lo daba para que fuéramos a comprar. Ese era mi papá. A mi papá nunca le gustó pegarnos. A él le dolía, él fue huérfano desde niño. Y a él le dolía golpearnos. Entonces mi papá no sabía que tenía que enseñarnos la palabra, no sabía que nos tenía que instruir, también que corregir, pero con sabiduría. Mi papá no lo sabía. Y mi mamá sí nos corregía, pero no nos daba la instrucción.
y también lo hacía de una manera muy severa. Entonces no había un equilibrio en nuestros hogares, en nuestro hogar. Entonces, si estamos nosotros hoy, recibimos a Cristo, es porque Dios tuvo misericordia de nuestra casa. De verdad que Dios llegó a nuestro hogar para hacer cambios. Y yo el día, cuando la situación con mi hijo Fernando, yo ese día yo hice una promesa al Señor: Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te voy a servir. Y voy a buscar, Señor, de que Él te sirva también. Y ese ha sido siempre, hermanos, siempre me acuerdo yo de esa promesa. Por eso estoy aquí predicando la palabra. Amén. Y estoy orando porque mi hogar, hermanos, sea bendecido, porque mis hijos donde estén sean bendecidos. Y estoy orando, ¿verdad?, porque Dios me dé el carácter y la sabiduría para saber tratar a mi esposa y para saber tratar a mis hijos. Que también hay veces, ¿verdad?, yo también me exalto, también me saco, soy humano y también por ahí a veces no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces tengo que doblar rodillas e ir al Señor. Amén. Entonces, hermanos, aquí el cuarto pilar es Efesios capítulo 6, verso del 1 al 3. ¿Qué dice? Aquí ya se cumplieron 3 ejes, ¿verdad? O 3 pilares. ¿Cuál fue el primero? Cristo es el fundamento, pero los pilares ya en la casa. El varón que ama a su esposa y que da todo por ella. Ese es el primero. Segundo, la esposa que obedece a su esposo, que se sujeta, ¿verdad? Y que lo respeta. Y el tercero, ya los dos, la esposa y el esposo, instruyen y disciplinan. Es el tercero. El cuarto, ¿cuál es? Efesios capítulo 6, verso del 1 al 3. ¿Qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿O no? Amén, hasta ahí. Entonces ya el esposo y la esposa están bien. Y ya están haciendo lo que deben de hacer en el hogar, instruyendo y disciplinando. Ahora falta, para que el hogar esté completo y bien, ahora vienen los hijos, ¿verdad? Que los hijos tienen que obedecer a sus padres y tienen que honrar a sus padres, que dice que es el primer mandamiento con promesa. Antes de que el Señor diera la ley, dio los 10 mandamientos, ¿sí? Y el quinto mandamiento es que los hijos deben de honrar a sus padres y a su madre. ¿Para qué? Entonces está hablando de larga vida y para que te vaya bien. Porque muchos hay hijos que dicen: no me va bien, ¿verdad? Sí, no me va bien en la escuela, no me va bien, ¿verdad? Con las parejas, no me va bien en el trabajo, no me va bien en lo que yo hago, siempre hay una situación que no me va bien. Y hay hijos que están, hermanos, muriendo jóvenes. Entonces estamos hablando de una situación aquí de falta de respeto a los papás. Y eso Dios lo puede solucionar. Pero ahí ya los hijos son los que tienen que entrar en acción. ¿Sí o no? Ya papá cumplió, la mamá cumplió. Ahora falta que los hijos entren en acción. ¿Qué tienen que hacer ahí? Corregir ahí. Cuando ya está hecho, ¿qué tienen que hacer los hijos? Ya le falté el respeto a mi mamá, le falté el respeto a mi papá, le falté el respeto a Dios. Hay que corregir. Amén. ¿Para qué? Para que tengas largura de días y te vaya bien. Entonces la palabra de Dios nos dice que los hijos deben obedecer a sus padres. Está Éxodo 20:12. Ahí lo dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días
se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces, honrar es más que obedecer. Amén. ¿Sí? Pero el hijo que obedece, ¿sí?, está honrando a sus padres. Entonces, el texto enfatiza que este es un mandamiento ¿con qué? Con promesa, para que todo te vaya bien y para que el hijo tenga una larga vida. Dice que por ahí le preguntó un hijo a Dios. Sí, le dice un hijo a Dios, le dice: Señor, bendíceme. Le dice el hijo a Dios: Señor, bendíceme. Yo quiero vivir, tener larga vida y bendíceme. Y le dice el Señor: ahí no te puedo ayudar yo. Eso yo se lo di. Esa bendición se la dejé a tu papá y a tu mamá. ¿Quieres tener eso? Ahí está con tu papá y tu mamá. Entonces tienes que, si quieres tener esa bendición, tienes que honrar a tu papá y a tu mamá para que tú tengas esa bendición. ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Tenía yo trabajos y trabajaba yo como de grillo a gallo. No, de gallo a grillo. Sí, así trabajaba yo. Y digo yo, no me va bien, no estoy bien. ¿Saben qué hice? Fui y le pedí perdón a mi papá. Le pedí perdón a mi mamá. Y le dije yo a mi mamá: no voy a tener jamás controversia contigo. Y yo te pido perdón. Si te fallé, perdóname, madre. Fui y le pedí perdón a mis padres. Mi papá, antes de morir, mi papá me dio la bendición y me dijo: hijo, si toda palabra ociosa que salió de mi boca, si un día te maldije yo con mi boca, hoy yo corrijo eso, lo rechazo, lo revoco y en el nombre de Jesús te bendigo. Esa fue la palabra de mi papá antes de morir. Y también mi mamá, después de que terminó, mi papá también lo hizo conmigo. Y yo me reconcilié con mis padres. Y hasta la fecha, yo tengo una buena relación con mi mamá. Y tuve una buena relación con mi padre antes de que muriera. Entonces yo tuve que corregir eso. Pedirle perdón a Dios. Y que alejara toda maldición sobre mi casa. Pero esto no termina así. Porque yo tengo que seguir trabajando en el ámbito espiritual para que mi familia esté bien. Porque si yo sé que mi familia está bien, entonces la iglesia va a estar bien. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿qué dice la Biblia? No va a saber cuidar a la iglesia. ¿O no? Dios me puso en una posición de liderazgo. Y lo primero que Dios me dijo cuando yo me vine de Estados Unidos: encárgate primero de tu familia. Entonces yo llegué, hermanos, con un montón de información. Mi esposa lo sabe. Con cassette, con libros, y comenzamos a hablar ahí la palabra de Dios en mi casa. Ella se bebía esos libros y todo lo que yo traía. Comenzó a estudiarlo. Y yo sé que mis hijos, mi esposa y mis hijos están preparados para estar aquí predicando la palabra. Porque conocen la sana doctrina. Pero tenemos que seguir trabajando. No podemos descuidarnos. Porque Satanás dice que está al acecho. Y va a esperar la mínima oportunidad para poder causar daño. Tenemos que estar cuidando nuestros hogares. Tenemos que aplicar estos rectores en nuestras casas. Porque si no los aplicamos, entonces vamos a ser una familia disfuncional, una familia sin Cristo, una familia desobediente, ¿verdad? Que no va a poder ser bendecida porque no ha aplicado los principios fundamentales de Dios en sus casas. Tenemos que ser ese hogar cimentado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, con esos pilares bien arraigados, bien fuertes, y aunque vengan ríos y vengan tempestades, nada nos va a poder mover. ¿O no? Hermanos, este pasaje es paralelo de estos 4 pilares
allá en Colosenses capítulo 3, versos 18 al 21. Colosenses capítulo 3, versos 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, Ahí está uno, ¿verdad? Un pilar. ¿Lo que dice? como conviene en el Señor. Luego, maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. ¿Y qué es lo que dice? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Padres, no exaltéis Esperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Y lo que más me gusta es el verso 23. ¿Qué dice? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces, cuando tú estás obedeciendo en tu casa estos preceptos, tú estás obedeciendo a Dios. Entonces, preocúpate por eso. Obedecer a Dios. Y cuando tú obedeces a Dios, todo te va a ir bien. Dios va a acomodar todas las cosas para que tú estés bien. Amén. Entonces, esto va a formar un ambiente familiar saludable. Siempre que una familia muestra alguna desestructura crónica o pasajera, entonces se ha descuidado en alguno de estos pilares. ¿Sí? A veces las situaciones en nuestras casas son descuidos espirituales que provocaron todo esto. Entonces lo que tenemos que hacer es corregirlos. ¿Amén? ¿Dónde comienza la corrección? Papá y mamá, ¿verdad? Y después los hijos. Entonces necesitamos poner en práctica, hermanos, estos aspectos esenciales de la familia descritos aquí en la palabra, para poder desarrollar un ambiente familiar saludable, ¿sí?, en nuestros hogares, y poder servir a Cristo, ¿sí?, de la manera en que tenemos que hacer. Sí, dispuestos todo tiempo para buena obra, ser agradables a Dios en todos los aspectos. Y si tú estás bien en tu casa, si tienes paz en tu casa, tú vas a traer esa paz aquí en la iglesia. Si tú tienes el amor ágape de Cristo en tu casa, ese amor ágape lo vas a traer aquí en la iglesia. No vamos a tener problemas entre nosotros, va a haber unidad. Y dice que donde hay unidad, ¿qué dice? Que hay bendición y vida eterna. Sí, está la presencia de Dios, que dice que donde están unidos dos o más o tres en su nombre, dice que Dios está allí en medio de ellos, y que cuando dos o más en la tierra se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Entonces necesitamos comenzar a solucionar eso. Amén. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Amén. Entonces hay que estudiar, ¿verdad? Bueno, yo ya tengo esa situación en mi casa, ya hay una situación y necesito comenzar a corregirla. ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer yo, en este caso, ¿verdad? Yo como varón en mi casa, tengo que sujetarme a Cristo primeramente. Y luego comenzar con la palabra en mi hogar. Amar, ¿sí?, a mi esposa, amar a mis hijos. Y tengo que comenzar de esa manera con el Señor, pedirle perdón al Señor. La mujer tiene que hacer su papel también. Amén. Para que se pueda dar esa secuencia, alguien tiene que empezar. Porque dice que el amor, ¿qué es lo que hace? Cubre multitud de pecados y hace la unión, vincula. ¿Sí? Es el vínculo. Entonces, cuando comenzamos con el amor ágape en nuestros hogares, va a traer esa unidad ahí, va a traer ese vínculo. Entonces alguien tiene que comenzar en la casa. Sí, a lo mejor, por ejemplo, en mi hogar, la que comenzó con la palabra y con ese trabajo fue mi mamá.
Mi papá, pues no se dio con mi papá. Entonces mi mamá fue la que comenzó. Mi mamá comenzó a ayunar por cada uno de nosotros. Un ayuno de 30 días, no sé cuánto, ella sabe cuánto ayunó por mí, cuánto ayunó por Elías, cuánto ayunó por Tita o por Blanca. Pero mi mamá empezó a hacer eso en el hogar y cada uno de nosotros nos fuimos convirtiendo a Cristo. Alguien tiene que entender, alguien tiene que tener temor, alguien tiene que tener sabiduría en el hogar para que las cosas se den. Y cuando hay eso, entonces llega el Señor y comienza a componer todo. Señor es el Señor de los imposibles. Él es el que hace maravillas. Amén. La paz de Cristo tiene que llegar a nuestras casas. Pero alguien tiene que comenzar. Vamos a ponernos de pie. Yo le pido a Mari si me puede apoyar. Gloria a Dios.